¿Cuántos de los que están acá oraron alguna vez? No, bien, bien. Y nos pasa que cada uno tiene una forma diferente de orar, ¿no? Pasa que uno le mete nafta y le da full, otro va más tranqui. Y los lugares, ¿no? Yo pasé por varias etapas, ¿no? Hubo una etapa en la que tenía mucha vergüenza, oraba para adentro, otra etapa donde empecé a orar un poco más hacia afuera, una etapa donde lo que le quería chapear a Dios que había leído la Biblia, y le decía, como tú dices en la palabra, y le enseñaba a Dios lo que él decía en la palabra, y Dios se reía y me decía, está bien, seguí. Y a partir de ahí seguí orando, oraba caminando, oraba moviéndome, oraba inquieto, no podía estar, después oraba quieto, después en algún tiempo por ahí nos dedicamos un poco más a la búsqueda, entonces en alguna posición de reverencia delante del Señor, arrodillados, buscando, pero la verdad es que mucho de esto tiene que ver con lo personal y el precioso Dios que tenemos nos muestra que tenemos diversidad y que justamente la podemos usar muy bien, que podemos ir a Él como cada uno quiera. Lo importante es que no dejemos de ir al Señor. Algunos carnales, el domingo cuando Zulma preguntó, ¿esta es la semana de la? Dijeron, dulzura. Entonces, pero, ¿esta es la semana de la? Justo están todos los espirituales hoy. Gloria a Dios. Entonces, entendemos que en esta semana vamos a tratar de usar el tiempo para orar y orar bien. No te cumplo, te hago una oración o necesito más que nunca, entonces voy, sino que podamos entender de qué se trata la oración y que podamos aprender lo que la Biblia nos dice con respecto a la oración. ¿Quién cree que tiene una forma muy creativa de orar? ¿Qué me quiera contar? Qué comunicativos que están. ¿A quién le gusta orar con los ojos cerrados? Caminando por la calle. No, lo va a agarrar un coche. No, bueno, gloria a Dios, esa es la batalla. Pero bueno, hasta ahí, hasta cerrar los ojos y vamos bien, otros caminando y otros por la calle, en todo lugar. Qué bueno. Bueno, a veces las combinaciones pueden ser fatales, así que tengan cuidado, pero qué bueno es que ustedes oran de esa manera. ¿Cuántos en la soledad se ponen más amigotes de Dios, ¿no? Están como con una confianza, ¿sí? Qué bueno. ¿Y cuántos oran mucho más cuando están en problemas? Ahí está. Quizás lo que podamos compartir ahora nos va a ayudar a que podamos meditar un poquito en lo que es la oración. Quiero mandar saludos a un oyente llamado Joel, que está en su casa mirando, andaba con algunos mocos, pero ya está bien. Vamos entonces a lo que es la palabra. Dice la Biblia en Jeremías 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Parecería palabras sueltas nada más, pero hay una fórmula que me lleva a que yo pueda comprender que hay algo soberano, hay algo mayor, hay algo poderoso, a lo que no puedo convocar de otra manera que no sea con reverencia. Por eso hago una invocación. Los brujos, los agoreros, los espiritistas hacen invocación de espíritu y todo el que invoca se coloca en un grado inferior de aquel que está invocando. Lo que nosotros hacemos en señal de reverencia, estamos invocando nada más y nada menos que al Todopoderoso Dios. Entonces, luego dice, y vendréis. Y eso de vendréis significa que yo salgo de mi lugar. ¿Qué tengo que hacer? Salir de mi lugar. Yo tengo que tengo que postergar algunas cosas. Cuando hablo de esto, lo que estoy hablando es de la importancia que le doy a la oración o la importancia que le doy a otra cosa. Es cuando digo, sí, esta semana no pude orar porque tuve mucho trabajo.
y la semana anterior estuve orando para tener trabajo. Entonces parece que me estoy contradiciendo. Es cuando yo digo, esta semana no pude orar porque la verdad es que nos pasamos discutiendo y no estaba de humor como para ir a la presencia del Señor y orar. Y el Señor te debe poner unas caras desde arriba por esas explicaciones que damos, pero la idea es que yo tengo que ir a Él. Dice, y vendréis. Yo lo que tengo que hacer es postergar, salir, dejar atrás todo lo que estoy haciendo para ir a la presencia de Dios. Tengo que ir a donde está el Señor. Eso es en la intimidad, en la soledad. Ahora vamos a ir avanzando. Eso es en el lugar que yo escoja para buscarlo, pero tengo que ir a Él. Tengo que tener la intención de poder abrirme paso rumbo al Todopoderoso. Se van a interponer, el enemigo va a poner cosas, mi carne se va a oponer. A la carne no le gusta orar. Contale al que está al lado, a la carne no le gusta orar. Y entonces seguramente el enemigo se asegura de que estemos en derrota, se asegura de que estemos atados, encadenados, maldecidos, si nosotros somos obedientes a nuestra carne. Pero la idea es que podamos romper con eso en el nombre de Jesús. Así que invoco, voy a la presencia y luego dice, oro. ¿A quién le estoy orando? Dice la palabra, oraréis a mí. Tengo que orar al Señor. Me dirijo a Él, hablo con Él. Y el Señor entonces determina en el mismo texto que Él nos va a oír. Decirle que está al lado, Dios te va a oír. Por medio de nuestra oración entonces podemos destruir murallas. Destruir murallas. Por medio de nuestra oración podemos romper cadenas. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Míralo al que está al lado. En cualquier momento te traigo cierra de la ventana para que yo... Escuché una vez un testimonio de una anciana que oraba para que se mueva una montaña porque no le daba sol en su jardín. Y luego de un tiempo de estar orando, tuvo que viajar por una enfermedad que tenía alguien de su familia. Y cuando volvió a su casa, se sentó en su jardín y ahora el sol daba en su jardín. La montaña se había corrido. Algunos que estaban en búsqueda de algún mineral comenzaron a dinamitar esa montaña y comieron todo el pedazo de la montaña que justamente le daba sombra a la casa de esta anciana. La oración tiene poder. Así que podemos entender entonces que con la oración podemos bendecir. Miralo al que está al lado y decirle, sonreíme que te bendigo. Aleluya. También podemos ser bendecidos. Vos miralo al otro y decirle que te recontra. Eso es siempre que todo lo que hagamos lo utilicemos de la manera adecuada. Se centra en eso la oración. Y esto de adecuado implica que lo primero que tiene que pasar es que jamás tiene que contradecir a Dios. Jamás tiene que contradecir la palabra. Jamás tengo que ir en contra de su voluntad. Cuando decíamos invocar es llamar a alguien en especial, a un poder superior para pedir auxilio o protección. La oración en sí es hablar con Dios, como con un amigo, con el que tenemos total confianza, con el que podemos abrir nuestro corazón para contarle lo más íntimo, para contarle las cosas más vergonzosas, pero también para entusiasmarnos y creer juntos a Él que Él puede hacer algo grande de mi vida. Tengo que ir a Él como un padre, tengo que ir con la intención de ser instruido, tengo que tener la intención de, como iglesia, saber que Él es el esposo y que tiene toda la intención de bendecirnos en el nombre de Jesús. Vamos a ver algunas formas de orar y por supuesto, a dónde nos llevan. Lo primero que tiene que pasar en alguien que ora es que tiene que haber gratitud. Tiene que haber gratitud. Agradecerle por las dudas al de al lado, decirle muchas gracias. Aleluya. La oración en forma de gratitud, Efesios 5, versículo 20, dice, dando algunas veces gracias por todo. ¿Cuándo? Ah, mira. La saben ustedes. ¿Y ustedes son de dar siempre gracias por todo?
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar instalado en nosotros. Cuando la Biblia dice todo, dice lo que te encanta, lo que te bendice, lo que te favorece y algunas otras cositas también. Por todo. Cuando nuestras peticiones exceden nuestra alabanza al Señor, cuando nuestras peticiones son mucho más que la gratitud que nosotros manifestamos, esto está mostrando nuestro carácter. Las personas egocéntricas piden, pero no agradecen. Por eso nosotros somos agradecidos. El Señor no nos hará partícipes de todo lo que ha planeado para nosotros hasta que no agradezcamos todo aquello que ya hemos recibido. A veces creemos que lo que recibimos lo obtuvimos por nuestras propias fuerzas. Mentira del diablo. A veces creemos que lo que nosotros obtuvimos es lo que le tocó en suerte a todos. Mentira del diablo. Lo que yo tengo, todo lo que tengo, me lo dio Dios. Y tengo que ser agradecido y de esta manera me voy a apoderar de todo lo que viene en el nombre de Jesús. Porque Dios es infinito y tiene mucho más para darte, pero solo está esperando que vos le des el ok a través de tu gratitud. Seamos agradecidos. Las peticiones consiguen mucho delante del Señor, pero la alabanza y la gratitud consiguen mucho más. La Biblia nos enseña en un trozo del pasaje de Filipenses 4, versículo 6, en la segunda parte dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y concluye diciendo, con acción de gracias. Tengo que ser agradecido. Tengo que vivir con ese vigor, con esa fuerza, con ese renuevo que me dan la manera en que yo agradezco delante del Señor. Y eso me lleva y me inspira a ser alguien que, de tan agradecido que estoy, le doy constancia a mi oración. Y entonces, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses 1:5, 17, puedo decir que voy a orar sin cesar. Voy a orar sin cesar. Y entonces seré tan agradecido como Dios se espera y durante todo el día voy a alabar al Señor, le voy a agradecer al Señor por su favor, por su misericordia, por su amorosa benignidad, por la gracia, por la entrega, por la bondad que Él tiene para conmigo. Yo empiezo a entender que el Señor me ha rodeado de favor y de misericordia, y que aunque a veces yo crea que soy merecedor de algo, no era merecedor de nada. Mi destino, tu destino, era la muerte, el lago de fuego, la condenación. De allí nos sacó y hoy estamos en victoria. En todo tiempo y en todo lugar, en cualquier situación, siempre tengo que dar gracias al Todopoderoso. Gracias al Todopoderoso. Si querés, aprovechamos y le decimos: Señor, muchas gracias por todo lo que me has dado. Y muchas gracias por todo lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo que dar gracias por la naturaleza, que sabemos que es obra de sus manos. Tengo que entender que esa perfección proviene de Dios y tengo que ser agradecido. Tengo que dar gracias porque viene alguna dificultad, pero a pesar de todo puedo salir en victoria de esa situación. Puedo entender que cuando voy delante del Señor, todas las cosas que me suceden tienen un sentido. Todo sucede para bien. Por eso es que aún tengo que dar gracias por alguna cuestión especial, porque alguien puede estar muy enojado porque no se le da una cosa, pero a veces que no se nos dé es la voluntad permisiva de Dios y es lo que Dios está permitiendo porque me quiere llevar a algo mayor en el nombre de Jesús. Tengo que agradecer por el sustento diario. ¿A cuánto le está sobrando mucha plata estos meses? ¿No vino? ¿Que le sobra? Bueno, ¿cuántos quieren que le sobre mucho? Bueno, dale gracias por el sustento, dale gracias por la chirolita que juntás, dale gracias porque no te alcanzó, dale gracias. Pero cuando vos le des gracias, Dios se va a encargar de proveer y proveer en abundancia. Así que tengo que ser agradecido
por ese sustento diario, porque nos faltó, porque estamos repitiendo el menú, estamos volviendo para atrás en algo, pero al final lo que yo estoy entendiendo es que mi gratitud me lleva a algo mayor. Tengo que agradecer por el abrigo que tengo. Tengo que agradecer por una camperita, por 2 camperitas. Tengo que agradecer. Quizás estás soñando con otra, quizás estás soñando, pero agradece primero por lo que tenés y viene más en el nombre de Jesús. Debo agradecer por la casa que alquilo, por la que me prestaron. Tengo que agradecer por el terreno, tengo que agradecer por la obra, tengo que agradecer por la casa terminada, tengo que agradecer por todo lo bien que me va, pero también por ese comienzo, porque en esa gratitud me abro paso a lo que viene. Tengo que agradecer por el hogar, tengo que agradecer por el hogar que he constituido, porque el Señor lo está purificando, lo está bendiciendo, porque el Señor está operando, está conformándonos, está llevándonos a su forma, está de alguna manera arrancando de nosotros algo. Dejamos una vieja manera de vivir y estamos rumbo a la perfección en el nombre de Jesús. Y yo esto lo tengo que agradecer para la gloria de Dios. Tengo que agradecer por nuestros padres. Tengo que honrarlos, dice la Biblia, sea bueno o malo, con el que te haya tocado, tengo que honrarlos. Y yo tengo que agradecer porque hay algo básico y sencillo. Yo estoy acá por ello. No me supo criar, quizás no me supo educar, quizás no pudo sustentarme, quizás me dejó tirado, me abandonó, quizás me escuché por ahí que me quería abortar, fui recibiendo informaciones, pero lo que yo tengo que hacer es ser agradecido. Y cuando yo sea agradecido por mis padres, el Señor va a perfeccionar mi paternidad y voy a ser de mucha bendición. Tengo entonces que agradecer por la corrección que la palabra tiene para mí. Tengo que agradecer por los hermanos que se cargan y que saben marcarme cuando las cosas que hago no están correctas, cuando no están bien. Tengo que agradecer que alguien esté pensando en mí, aunque no diga las cosas de la mejor manera, pero tengo que agradecer que alguien se está ocupando de que yo pueda alcanzar esa perfección que el Señor tiene. Es necesario hacerle saber al Señor que estamos agradecidos por su infinita misericordia. Tengo que decirle al Señor, gracias Jesús, gracias Jesús. Hay otra oración que es la oración de confesión. ¿Cuántos vienen de la Iglesia Católica? ¿Fueron al confesionario alguna vez? ¿Sí? Chamullaban, que daba miedo, ¿no? Decían, no, ando bastante bien, padre, ¿no? Pero no, nadie iba, decía, maté 4 tipos, tiré 3 puñaladas al aire, nadie, todo decía. Ya andando bien te mandaban 65 Ave María, 300 Padre Nuestro, ¿no? Entonces, la idea entonces es que cuando vamos delante de Dios, sabemos que hay un todopoderoso Dios que tiene la intención de restaurarnos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Restaurarnos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y agrega algo que es lo más importante de esto, y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo voy delante del Señor con una actitud de confesión, el Señor me deja al día, me perdona, pero también me limpia. Luzco de otra manera. Yo estaba manchado, yo lucía como pecador, pero la gracia del Santo hace que yo hoy pueda lucir de otra manera, con vestiduras blancas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que tengo que tomar en cuenta esta oración, una oración de confesión, una oración de confesión. Dios busca que nosotros reconozcamos que fallamos y que necesitamos de Él para poder volver atrás, para poder ser de alguna manera restablecidos en el proyecto, pero tengo que abrir el corazón, tengo que hablar con Dios. Él tiene que trabajar conmigo y si yo no abro mi corazón, Él no puede hacer. Tengo que darle ingreso a esas áreas difíciles, a esos lugares donde creo que yo lo voy a arreglar, después que lo arreglo se lo presento a Cristo y así se me pasaron 70 años y no arreglé nada y algún día lo voy a tener que enfrentar y Él me va a decir, ¿por qué no me permitiste que sanara tu corazón? Tengo entonces que mostrarle mi lado débil y dejar que Él haga algo grande en mi favor. En mi favor. La confesión es una liberación
autómata. Lo que yo hago cuando confieso es ser libre. Cuando yo confieso algo en la presencia del Señor, corto cadenas, saco yugos, comienzo a gustar la libertad. No tengo que ser ministrado en una liberación, sino que sencillamente mi confesión me hace libre en el nombre de Jesús. Entonces voy entendiendo que esa carga que muchas veces tengo y que no puedo sacar de encima mío, esa costumbre que tengo de culpar a otros por esa carga, esa costumbre que tengo de culpar al país, de culpar a la sociedad, de culpar al sistema, culpar a la iglesia, culpar a la célula, culpar al líder. Los pastores no, pero llega el momento en que uno empieza a distribuir culpa y la idea es que lo que tengo que ver es qué está mal en mí. ¿Qué está mal en mí? Entonces el Señor corrige lo mío, me corta esas cadenas, saca de mí ese peso y ahora transito libremente en el nombre de Jesús. Hay una oración que a ustedes les gusta y es la oración de petición. ¿A cuánto les gusta pedirle a Dios? Y hemos aprendido, si vamos a pedir bien y todo eso, ¿no? Pero es importante que sepamos que tenemos un Dios al que le podemos pedir. Yo tenía un compañero en los Gedeones que era italiano y él comenzaba su oración siempre diciendo, Padre, somos ico pedigüeño. Y la verdad es que él se hacía cargo de entrada, nomás que era pedigüeño, y el Señor lo bendecía. Creo que nosotros debemos hacernos responsables, nosotros tenemos que pedirle. Cuando le pedimos, manifestamos dependencia. Cuando le pedimos, reconocemos que nosotros no podríamos y que Él Todopoderoso está de nuestro lado. Primera de Juan 5, versículo 14, dice, y esta confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. La confianza mía está en que yo le pido algo al Señor, pero tengo que entender que esa confianza también está afirmada en que yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo puedo estar pidiéndole al Señor para emprender algo que me va a separar de Cristo. Y con eso lo único que voy a hacer es dañarme. Y el Señor posiblemente no me lo conceda o deje que yo pruebe por ese lado para que yo entienda que tengo que volver a Dios y depender de Él siempre. Siempre. Así que todo aquello que yo vaya a presentar como proyecto delante de Dios tiene que coincidir con su palabra y con su voluntad. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ministrarnos en esto. Tengamos confianza entonces al pedir al Señor que satisfaga nuestras necesidades. Jesús dijo en Marcos 11, versículo 24, todo lo que pidáis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Decirle que está al lado, va a venir. Cuando yo voy y pido orando, creo que lo voy a recibir y entonces viene sobre mi vida. Debemos tratar de dejar de impresionar a Dios como estábamos hablando hoy al principio. El Señor no está mirando la duración de tu oración, no está mirando el volumen en que orás, no ve la elocuencia que vos tenés en el momento de la oración. Me asustaste. Venía bien y siento, ¿qué dije? Bueno, entonces, vamos entendiendo que yo no voy a impresionar a Dios con la manera en que me posiciono. El Señor me conoce que tengo algo de soberbia, conoce que soy medio orgulloso, conoce a los que no tienen muchas pulgas, que son medio enojadizos, los conoce. Cuando vamos al Señor, le queremos mostrar una imagen y el Señor lo que quiere es ver sinceridad. No hay nada que seduzca más al Señor que mi sinceridad, mi corazón abierto. Este soy yo. No paro de pifiar, no paro de equivocarme. Me está costando cada vez más. Te necesito más que nunca, Dios. Ocupá ese lugar nuevamente. Pero tengo que ir delante del Señor. La confianza y la certeza
con que yo pido delante de Dios está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces ahí llega el beneficio para mi vida. Podemos pedir cualquier cosa y la vamos a tener siempre y cuando eso no perjudique mi relación con el Señor. Hay cosas que yo le pido y que ante mis ojos parecerían que son inofensivas, pero pueden terminar perjudicando mi relación con Dios. Y si se perjudica mi relación con Dios, yo lo pierdo todo. Y no importa lo que haya recibido, ya no tendrá valor. Necesito entonces estar de acuerdo con el Señor. Tengo que estar dispuesto a ser enseñado. Tengo que recibir la capacitación que Él tiene para mí. Él quiere llevarme a otro nivel, desde donde mire las cosas de otra manera, de donde las piense de otra manera. Y entonces pueda declarar en algún momento que he aprendido a pedir. Cuando yo puedo declarar que aprendí a pedir, casi que estoy garantizando que todo lo que pida va a llegar a mi vida. Pero tengo que aprender a pedir de tal manera que nada lo contradiga al Todopoderoso. Está la otra oración, que es la de intercesión. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando oran por algún familiar, por un ser querido, cuando escuchan que alguien está enfermo, cuando alguien se enfrió, se quedó, no está congregando? Oramos para que esté congregando, para que se encienda, para que se despierte. Oramos para que sobreviva, para que no sea seducido, para que no sea atado. Cuando oramos por otro, lo que estamos haciendo es interceder. Mire, dice la Biblia en Efesios 6, versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo tengo que orar? Todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una tarea. La iglesia depende de vos. Los que se quedaron dependen de tu oración. Los que están firmes dependen de tu oración. Todos dependen, los que van a llegar, los próximos que se van a inscribir en la escuela de vida, en la universidad de la vida, los que ya están ahora egresando, los que pudieron hacer el encuentro, los que no, todos dependen de vos. Los que eran una máquina congregando y de repente decayeron, los que están mejor que nunca, dependen de vos. La idea es que podamos aprender a interceder por los demás. Esa oración es una oración que nos deja bien parados delante de Dios. Dios quiere usarte como canal. Y mientras que te usa, también te favorece. Mire, Ezequiel 22, versículo 30 dice: busqué entre ellos un hombre que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Es difícil de encontrar, parece, a alguien que tenga carga de orar por los demás. Cuando describimos a Cristo, describimos a alguien que siendo hombre tomó la decisión de dar su vida por todos nosotros. Fue al mismo infierno, arrebató la llave de la muerte, ascendió en gloria, se mostró ante algunos y ascendió a los cielos para regresar un día por todos los que creímos. Ahora, habiendo hecho eso Él y nosotros siendo cristianos, justamente por el deseo de imitar y de seguir a Cristo, a veces nos cuesta interceder por los demás. Interceder significa ponerse en la brecha por la otra persona, que es lo que decía el texto que leímos en Ezequiel. La brecha es la distancia que hay. Es alguien que acorta distancia. Es alguien que dice: dame la bendición, Dios, y la suelta sobre el otro. Es más fácil decir: embromate, carnal, perdete, te la buscaste, drogón, chorlo, te la buscaste, la condenación va a venir. Es más fácil decir: vos te equivocaste o erraste, traicionaste a tu esposa, traicionaste a tu esposo, ahora viene condenación. Es fácil decirlo. Pero qué bueno sería que podamos decir: Señor, yo me pongo en la brecha y bendigo
al que erró. Porque en la primera de cambio puedo estar en ese lugar. Porque yo soy falible, porque yo puedo fallar. Y yo puedo estar en ese sitio y necesito saber que la iglesia tiene ese ejercicio y que es capaz de estar en la brecha y alcanzarme esa bendición en el nombre de Jesús. Que podamos decirle al Señor, mostrame por qué oro. Que podamos decirle, Señor, bendigo la nación, bendigo a la gente que sirve, los que trabajan conmigo. Y si el Señor te muestra a alguien más a quien bendecir, que lo podamos bendecir en el nombre de Jesús. Es bueno orar por los que nos rodean, por los que no conocemos, por los que son difíciles de soportar, por los que amamos, por nuestra familia, por la humanidad, por los que han recibido a Jesús en su corazón, por los que ya lo recibieron para que no desfallezcan, por la iglesia. Al fin, el clamor debe ser por los santos, que el Señor guarde a cada varón y a cada mujer de Dios en el nombre de Jesús. Está la oración del acuerdo. Es una oración donde algunos de nosotros podemos decir, ¿qué te parece si oramos por una persona? Si oramos porque se abra una puerta, si oramos por un servicio que queremos hacer juntos. ¿Qué te parece si oramos por la mesa de oración que vamos a tener como célula? ¿Qué te parece si oramos por el retiro de varones, por el retiro de mujeres? ¿Qué te parece si oramos por un congreso, por la fiesta de fin de año? ¿Qué te parece si oramos? Tirar ideas está bueno, pero tener un acuerdo y orar es mucho más difícil. Pero si lo logramos, tenemos garantía de que el Señor nos va a oír. Dice Mateo 18, versículo 19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Necesitamos esa oración, una oración de acuerdo. Cuando te enfrentás a algo que es demasiado pesado, demasiado grande, cuando es una batalla espiritual, es importante que tengamos oración de acuerdo. Es importante que pidas ayuda al líder, que le digas a los pastores, ore por mí porque tengo 2 vecinos macumberos que me tiran cosas. Es importante que pidas auxilio. Pero es importante que le diga Juan, Pedro, Carlos, a cualquier hermano, si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo, y entonces le contás y decís, haceme la segunda en esta, vamos a orar por esto, mirá, tenemos que orar de esta manera, Dios me está mostrando que tenemos que declarar que está vencido y se van a ir en el nombre de Jesús y pronto van a festejar juntos que tuvieron una victoria, que pudieron alcanzar algo precioso en ese acuerdo. Cuando enfrentamos entonces algo demasiado grande para manejarlo yo solo, es ahí donde tengo que buscar un compañero de oración, tengo que decirle a alguien que me ayude a orar. Tengo que ponerme de acuerdo entonces con otras personas. No es para las personas que viven en conflictos y que en el medio de la pálida o cuando ya no hay salidas tratan de ponerse de acuerdo. El Señor va a respaldar a los que perseveran, a los que insisten, a los que traen cierta constancia en el acuerdo. Dios honra las acciones de aquellos que pagan el precio de vivir juntos y en armonía. Y entonces tendremos la posibilidad de acceder a esa bendición en el nombre de Jesús. Entendiendo esto, lo que tiene que pasar es que yo tengo que hacer todo lo que a mí me toca por estar en comunión con el resto. Porque en cualquier momento puedo necesitar ponerme de acuerdo. Ahora, qué feo que ese día que ayer estuve hablando peste de Josecito, hoy venga y le diga a Josecito, necesito hablar con vos, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué acuerdo puede haber? Tengo que manifestar paz y armonía. Tengo que ser de bendición con los demás. No es tanto el esfuerzo
mi corazón limpio cuando lo miro a los ojos. Y entonces un día puedo decirle, pongámonos de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo, podemos pedir juntos. Y Dios nos va a dar cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Amén. La oración de dependencia es una oración que levanta el nombre de nuestro Señor en alto. Primera de Pedro 5, versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad. Esto es, todas tus inquietudes, tus preocupaciones, todos tus asuntos, de una vez y para siempre, sobre Él. El Señor nos enseña que todo lo que nos aflige, tenemos que dejarlo en Él. No sé por qué, algunos de nosotros creemos que a Dios no hay que molestarlo por algunas cosas, sí por otras. Lo que tenemos que hacer es dejar todo en sus manos, todo asunto, a la vez y para siempre, dejarlo sobre el Señor. No sigamos intentando controlar los acontecimientos. Nuestros niveles de estrés van a seguir creciendo y vamos a entrar en una crisis. Todo lo que pueda hacer para entregar delante de Dios esas cosas que son pesadas de llevar, esas cosas que me están haciendo daño, me van a permitir gustar una libertad que no me imaginé. Me van a permitir declarar un tiempo después, ¿cómo puede ser que perdí tanto tiempo queriendo arreglarlo por mi propia cuenta si podría haber dejado todo esto en las manos del Señor? Las relaciones se van a sanar, los proyectos van a avanzar, pero tengo que dejar esa carga en el Señor. La oración de consagración, una oración donde yo le digo al Todopoderoso, quiero servirte, Señor, pero no me mandes a mí a pelear mucho con los demonios, porque como yo todavía tengo vicios, soy mañoso y tengo un montón de... La oración de consagración es donde yo le digo, Señor, perfeccioname, para que vos luzcas a través de mí, donde quiera que yo esté. Camino a Damasco, Pablo oró de esta manera. Hechos 9, versículo 6, en la segunda parte del versículo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Venimos delante del Señor y decimos, Señor, ¿qué querré aparte de todo lo que me diste? ¿Qué es lo que...? No, Pablo fue y dijo, ¿qué querés que yo haga? Esto es como firmar un documento en blanco. Es como decir, aquí estoy, hacé conmigo lo que quieras. Espero que me guste lo que vos decidas, pero aunque no me guste, lo voy a hacer igual. Hágase tu voluntad y no la mía. Como resultado, el Señor va a hacer en nosotros para que Él pueda hacer por medio de nosotros. Si yo soy capaz de tener esa entrega, esa consagración a Dios, el Señor va a operar en lo más profundo de mi ser, me va a perfeccionar y voy a ser un arma temible en sus manos. Y el Señor me va a usar de una forma gloriosa. Pero para eso, Él tiene que encargarse del asunto. Él tiene que perfeccionarme. Llega otra oración que es la oración de adoración. Es la oración donde le decimos a Dios lo maravilloso que es. Salmos 146, versículo 1 y 2 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El deseo de alabarlo, el deseo de adorarlo. Una orden a tu propia alma que le dice, alaba, adora. Es una intención de poner en orden a todo el ser con tal de poder alabar al Señor. Alaba, oh alma mía, a Jehová. El decreto, alabaré a Jehová en mi vida. El deseo de festejar, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Expresar lo maravilloso de Dios en esa oración, lo bueno que es, sus maravillas. Podemos proclamar su verdad,
podemos declarar que es necesario que se sepa. Es importante que confesemos que las cosas que han pasado jamás serán mejor que las que vienen, porque Dios tiene planes de gloria. Que podamos declarar que tu Dios es hermoso. Contale al que está al lado, tu Dios es hermoso. Cada día anhelar más de su presencia, declarar que lo necesitamos, que estamos agradecidos, que dependemos de Él, que lo vamos a amar para siempre. Exaltémoslo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora, sabiendo la forma en que puedo encarar mi oración, es importante que piensen cuándo puedo orar. Y la Biblia dice, orad en todo tiempo, con toda oración. Efesios 6, versículo 18. Todo el tiempo tengo que orar. No es un ratito para bendecir el día, no es un ratito para cumplir. Tengo que romper con algunas costumbres y entender que esta es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21 dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara. Y quiero meterme un poquitito en el tema. Un día en el que todos estaban viviendo una experiencia gloriosa, sobrenatural. Un día donde todos estaban teniendo una revelación que antes no habían tenido y que no todos tuvieron. Un día donde todos estaban dando un paso de obediencia, luciendo esa obediencia delante del Señor. Ese día, un día en el que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. No pasó con todos los que se bautizaron también. Solo pasó con Jesús, que mientras oraba, se abrió el cielo. Y dice la Biblia que tronó desde los cielos una voz que declaró que ese era su Hijo, en quien Él se complacía. Devorar todo el tiempo, aún en el tiempo de festejar, en el tiempo de disfrutar, en el tiempo que estoy teniendo el mejor momento espiritual, debo continuar, debo ir por más. Y posiblemente se abra el cielo y truene una voz que hable de cómo se complace el Señor con tu vida y con mi vida. El Señor Jesucristo oraba al Padre constantemente, desarrolló su ministerio en completa obediencia. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. Debemos velar, debemos obrar, debemos orar como si este fuera el último día. Nuestra seguridad consiste en realizar nuestro trabajo como escogidos de Dios, como los llamados del Señor. Cada día debemos consagrarnos a Dios con nuestros hijos, con nuestra familia, con todo nuestro equipo. Tenemos que recordar que los hijos son una herencia de Dios y nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que los guiamos. Nosotros somos los que desde temprana edad los llevamos a Cristo, los enamoramos de Cristo. Yo no puedo dejar a mi hijo en su casa un día y decir, bueno, no quiere congregarse, cuando él sea grande que decida. Y si decide ser satanista, cuando sea grande, y si cuando sea grande tenés convicción y estás mejor que nunca en Cristo, y tu hijo es satanista, y cuando terminen los días de tu hijo y los tuyos, ¿cuál va a ser el destino en eternidad? Todo lo que vos siembres, todo lo que vos digas, algún reto, algún cuestionamiento, alguna recompensa, pero tenemos que elaborar esa vida y tenemos que trabajar para que nuestros hijos estén en Cristo, para que estén en Cristo. La oración es necesaria, decir al que está al lado, necesito orar.
La oración es la columna vertebral de la iglesia. Hechos 6, versículo 4 dice: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. La oración forma parte del plan de Dios. Primera de Timoteo 2, versículo 22. Especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. El versículo 8 agrega: quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Lo que establece Pablo es agentes de Dios perfectos para alcanzar el milagro, para poder decretar que todo el reino aquí en la tierra tiene que sujetarse al reino que nosotros representamos, que es el de los cielos. Cristo es nuestro mayor ejemplo de oración. Lucas 18, versículo 1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Decirle que está al lado: debemos orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. En esta parábola el Señor estaba enseñando el secreto de la perseverancia. Debemos ser insistentes, debemos seguir orando. No sé, cada uno de nosotros podría dar testimonio: oré 3 años, oré 5, alguno podría decir hace 20 que estoy orando, pero quiero decirte, ya viene en el nombre de Jesús. No te detengas, seguí insistiendo, el Señor te va a coronar de favor y misericordia. Si nos preguntáramos cómo tenemos que orar, por supuesto tenemos que orar dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesús y siempre guiados por el Espíritu Santo. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Así es como debemos orar. En algún pasaje que está en 1 Corintios hay un pasaje que trae mucha confusión cuando lo leemos y habla de la mujer debe cubrirse la cabeza para manifestar por los ángeles, dice en algunos textos. Y la idea es que en este texto lo único que tenemos para extraer es que la mujer como el varón tienen que estar bajo autoridad y tienen que manifestar reverencia. La mujer que era soltera en esa cultura no usaba velo. La mujer que era casada sí se recogía y se cubría. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar bajo autoridad, bajo autoridad, bajo autoridad. Esto es lo que parecería algo que no tiene nada que ver con Dios, pero es lo que Dios ha establecido. El Señor supo entender quién era su autoridad, quién estaba por encima y quién estaba bajo su cuidado. Y en todo tiempo fue quien nos enseñó. Hoy cada uno de nosotros podemos determinar: quizás no me tocó el mejor líder, quizás se durmió, se olvidó mi cumpleaños, no me saludó, me dijo que vaya a la célula y no la hizo, viajé por viajar. Pero es tu autoridad. Si vos lo honrás, si vos lo bendecís, pronto vos vas a tener tu célula. Y todos los que están en tu célula te van a honrar en el nombre de Jesús. Tengo que honrar a las autoridades en el nombre de Jesús. También puedo entender que, y ya vamos a ir cerrando, algunas oraciones se pueden llevar al punto del entendimiento, de lo espiritual. Primera de Corintios 14, versículo 15 dice: ¿qué debo hacer entonces?
pues orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando hablamos del Espíritu es cuando llegamos a un nivel distinto, a un nivel diferente, cuando percibimos lo sobrenatural que está ocurriendo, cuando fluimos en lenguas en nuestra oración, o cuando la guianza de nuestra oración proviene del Espíritu Santo de Dios y no de nuestra ocurrencia, de frases elaboradas por mi corazón deseoso de alcanzar algo. Oramos como el Espíritu dice que debo orar. También en esa posibilidad de intercesión, que es la oración sacerdotal, con gemidos indecibles, con el Espíritu y el entendimiento, entiendo que puedo alcanzar algo más sublime. Romanos 8, versículo 26 dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, con gemidos indecibles, dice en otros textos. Lo que yo entiendo es que cuando se terminan mis argumentos, cuando dejo de querer darle explicaciones a Dios y oro en el Espíritu Santo se encarga de que mi espíritu interceda como conviene, como conviene. ¿Dónde orar? Decíamos hoy, y la mejor propuesta es la que suelta el Señor, y es en la intimidad. ¿Dónde tengo que orar? En la intimidad, donde Dios nos pueda ver y oír. Mateo 6, versículo 5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Recompensará. Esa intimidad con el Señor nos va a llevar a alcanzar recompensas que jamás esperáramos, pero tengo que abrirme paso a esa íntima relación con el todopoderoso Dios. Oremos entonces en todo lugar y en todo tiempo, no importa dónde estemos, donde nos encontremos. Hechos 2:42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo el tiempo debo orar. No hay nada que postergue la oración. Yo puedo estar en comunión, puedo estar en medio de las enseñanzas, puedo estar en el partimiento del pan, pero también tengo que orar. Tengo que orar. Grítale al que está al lado en el oído: hay que orar. Aleluya. Tengo que pensar en una oración como la que podemos hacer hoy, la que hacemos nosotros, que es una oración colectiva. ¿Cómo sería la oración? Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en particular y piden a Dios por ellos y por los suyos. La oración es poderosa y es eficaz. Tenemos que tener oraciones comunes, oraciones que nos unan y que nos lleven a alcanzar el propósito que Dios tiene. ¿Cuándo debemos orar? La Biblia nos enseñó ya cuando leímos el pasaje de 6:18 de Efesios, que es en todo tiempo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Por todos los santos. Tocar el hombro al que está y decirle: te bendigo, santo. Es fácil, decíamos, cuando empezamos a orar, cuando las cosas no están bien, cuando entiendo que el socorro puede venir únicamente del Señor. Pero también debo orar cuando las cosas van bien. Si yo me aseguro de tener presente esto, mi vida va a ser una vida exitosa. Pero tengo que acordarme. Lucas 5, mire este pasaje y ayúdeme a que podamos entenderlo juntos. 5, versículo 15, dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más famoso. Los fans, la gente los rodeaba, lo veía llegar, se morían de ganas de tocarlo, de acercarse, de recibir el milagro. De modo que acudían a él multitudes. ¿Cuántos acudían a él?
multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Hacía milagros, estaba con la gente, no podía resistir a esa fama, pero luego humildemente iba a ese lugar secreto. Por supuesto, tengo que orar en pruebas. 4 del libro de Hechos 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Tengo que pedir guía al Señor. Hechos 1:24 dice, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Los beneficios de la oración son muchos y ya vamos a ir cerrando para que no se nos vaya mucho el tiempo. Pero tengo que entender que cuando yo oro alcanzo sabiduría, alcanzo conocimiento. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El que ora conoce mejor a Dios. El que tiene un intercesor conoce mejor a Dios. Somos corroborados. El Señor visita nuestro ser. Efesios 3, versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. El versículo 16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Cierra el versículo 20 diciendo: al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios es un Dios grande. Es tremendo lo que nosotros portamos. Tenemos que pedirle mayor revelación e ir por todo lo que el Señor tiene para nosotros. Él nos da a conocer su voluntad y por supuesto el Señor nos mantiene y nos auxilia para conservarnos sensibles a la voz del Espíritu, para conocer mejor su voz. Solo que tenemos que estar dispuestos a que eso suceda. Estén siempre, dice Lucas 21:36, vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Dios tiene planes gloriosos, independientes, personales para su iglesia. Como escogido de Dios, entonces, debemos educar nuestra mente para creer la palabra de Dios, para proclamarla, para orar a través de ella y para ser de bendición. Ponete de pie y vamos a estar teniendo una oración. La oración de un corazón contrito y humillado siempre va a ser oída en los cielos. Pero una oración a la cual le agregamos intercesión, libera corazones por medio de la confesión, bendice por medio del agradecimiento, es cumplida por medio de las peticiones y llega al Señor con adoración y dependencia, cosas que el Señor ama. No te olvides, la oración es un arma muy peligrosa en manos de aquellos que Dios dispuso va a usar.